Amén, que el Señor nos bendiga. Vamos a ir a la palabra de Dios, esta importante labor, esta importante enseñanza que ha recaído sobre mi vida, y es una gran bendición, un honor el poder entregar la palabra del Señor. Y hoy se encuentra en Isaías 48. Isaías 48. Y vamos a hablar de la importancia de la palabra de Dios en la vida del ser humano y específicamente del creyente. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Que el Señor nos bendiga. Vamos a comenzar contando una ilustración, una historia muy linda. Y dice así: cuenta la historia que un predicador habló acerca de la importancia de la Biblia a un grupo de creyentes. Al finalizar el sermón, uno de los hermanos presentes se levantó y le dijo al predicador: lo más probable es que usted no me conozca y no se acuerde de mí, pero hace muchos años usted se acercó a mí estando yo en la cárcel y me ofreció regalarme una Biblia. Mi respuesta inmediata fue: no quiero y no me sirve la Biblia. Muchas gracias, no la necesito. Pero después le dije: si usted me la quiere regalar, bienvenida sea, porque me sirve el papel para fumar. Su respuesta en ese momento fue del predicador: hagamos un trato. Cada vez que usted arranque una hoja para hacer un cigarrillo, prométame que la leerá. Y yo le contesté que aceptaba su propuesta. Comencé, dijo este hombre, con Mateo, luego con Marcos y con Lucas. Los leía y luego fumaba. Pero cuando llegué al Evangelio de Juan 3:16, que todos lo conocemos, no pude fumar más porque lo leí y entregué mi vida a Jesús. Y hoy soy un predicador del Evangelio y comprobé que sí vale la pena leer la palabra del Señor. Qué hermosa enseñanza, qué hermosa historia. Y para que usted sepa, este es un testimonio de la vida real. Un testimonio que cambió vida de muchos. Un testimonio que da a conocer la importancia de la palabra del Señor en la vida del ser humano. Porque la Biblia es poder de Dios, que cambia al hombre, que perdona al hombre, que salva al hombre. Por eso que es tan grande y tan poderosa el arma del ser humano y del creyente específicamente, que es la palabra del Señor, porque transforma vidas. Que el Señor nos bendiga. Y de acuerdo a esto también quiero compartir con ustedes algunos aspectos importantes o algunas partes importantes de lo que es la palabra del Señor. Primero, la palabra de Dios fue escrita hace más de 1000 años. En hebreo, arameo, en griego, en diferentes idiomas, escrita por más de 40 autores y en diferentes situaciones y culturas. Fue escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia es Jesucristo de forma hablada, por lo tanto no es necesaria otra revelación, porque la Biblia es la única que revela a nuestro Señor Jesucristo. Este libro sagrado es la única regla de fe y conducta para el cristiano. No hay otro libro, no hay otro manual que guíe la vida del ser humano. Para el creyente, la única regla de conducta es la palabra del Señor. A pesar que lo han querido destruir, quemar, prohibir, votar en muchos lugares del mundo, ¿sabe qué? Sigue siendo el libro más vendido y más vigente, porque nadie ha podido acabar con él. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Qué tremenda bendición en la palabra del Señor.
A continuación conoceremos 3 aspectos fundamentales de la palabra del Señor. Ponga harta atención. El primer aspecto es que la palabra de Dios es eterna. En primera de Pedro 1:25 dice: mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Por qué permanece para siempre? Porque es eterna, es perpetua, se mantiene y perdura en el tiempo. No es una moda, siempre está vigente, siempre está latente, siempre está ahí. No es como un libro cualquiera que pasa un tiempo en donde está recién saliendo y todos lo quieren y todos lo compran y después pasa de moda y queda ahí en el olvido. No, la palabra de Dios se mantiene, perdura ahí, es el libro más vendido en todo el mundo. Es decir, la palabra de Dios perdura, persevera, porque es un libro sagrado. Es decir, como le decía, no cambia, no pasa de moda, sino que trasciende de generación en generación y se sigue cumpliendo al pie de la letra. Pasa de nuestros padres a nosotros a nuestros hijos, y así va una cadena en donde la palabra de Dios se va transmitiendo de una generación a otra, y esto no cambia y no se acaba, porque la palabra de Dios es eterna, es perpetua y permanece para siempre. La palabra de Dios no se acomoda a los cambios de la sociedad. Es decir, la sociedad puede cambiar, puede variar, puede cambiar la cultura, puede cambiar la forma de vivir, pero la Biblia siempre sigue siendo la misma. La Biblia no se acomoda a los tiempos. Lo que Dios dice por su palabra es lo que se tuvo que cumplir ayer, lo que se está cumpliendo hoy y lo que se cumplirá mañana. La Biblia no se adapta a los cambios sociales. Es decir, la Biblia lo que dice y lo que es, lo que fue escrito por los hombres y lo que fue inspirado por el Espíritu Santo seguirá por siempre y nada cambiará. Tampoco la palabra de Dios varía de acuerdo al relativismo. Y dirá usted, ¿qué es el relativismo? Es una corriente filosófica que afirma que todos los puntos de vista son igualmente válidos. Por lo tanto, toda la verdad es relativa a cada individuo. Es decir, de acuerdo a lo que yo pienso, es la forma en que veo las cosas. Para darle un ejemplo más exacto, es decir, ahora lo que es bueno se le llama malo y en lo que es malo se le llama bueno. Todo es relativo, todo cambia. Las costumbres, las leyes, los ritos y las concepciones del bien y del mal no pueden juzgarse según medidas externas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo, y lo que la Biblia dice, nadie lo puede cambiar, no puede variar, no puede entrar en el relativismo porque es humano. Y la palabra de Dios tiene contenido divino y que nadie puede alterarlo. También el segundo aspecto, el primero era que la palabra de Dios es eterna porque trasciende, porque perdura. Lo segundo es que es útil. La palabra de Dios es lo más útil que tenemos en nuestras vidas. En 2 de Timoteo 3:16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. En el texto dice que la palabra de Dios es útil. ¿Útil para qué? Primero para enseñar. ¿Y qué enseñamos con la palabra de Dios? Las doctrinas bíblicas, las verdades bíblicas, la voluntad de Dios para nuestras vidas, conocer más de Dios, quién es Dios, cómo actúa, qué quiere de nosotros. Las doctrinas bíblicas, ¿qué son? Son aprender qué es la salvación, qué es la santidad, qué es el bautismo, y todo eso nos enseña la palabra de Dios. También la palabra es útil para redarguir y corregir, es decir, amonestarnos cuando vamos por el mal camino y enmendar nuestras vidas
según los principios y designios de Dios, es decir, amar al prójimo, perdonar, no juzgar. Cuando vamos por el mal camino, ahí está hablando Dios a través de su palabra, a través del predicador y diciendo lo que Dios nos exige, lo que Dios nos demanda y nos corrige a través de su palabra. ¿Para qué? Para enmendar el camino, que lo que estamos haciendo mal podamos corregirlo y ir por el camino del bien. También la palabra es útil para instruir en justicia, es decir, ¿qué justicia? Es la verdad. Instruir, ¿sabía usted que no es lo mismo que enseñar? Porque enseñar es solo entregar conocimiento, es solo llenarlo de conceptos, de significados, pero instruir es entregar principios y mandatos que son para ser cumplidos por el hombre para corregir su vida. Es decir, yo cuando instruyo a alguien es para que tenga un cambio, no como los conocimientos que entran y salen fácilmente de mí y ya no me acuerdo de ellos. En cambio, cuando a mí me instruyen es cuando hacen que lo que me entregaron cambie mi vida, y eso es lo que hace la palabra, instruirnos en justicia, instruirnos en verdad, es decir, Dios nos llama a ser semejantes a Él, y esto implica ser justos. Dios es justo, es decir, tenemos que ser como Él. ¿Y qué es ser justo? Es ser santos, rectos e íntegros en nuestra forma de vida. Si Dios es justo, nosotros también podemos ser justos. Quizás no solos, porque somos seres humanos con tendencia al pecado, pero sí con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo podemos alcanzar lo que Dios nos demanda, es decir, vivir en justicia, vivir en verdad. Que el Señor nos ayude. Tercer y último aspecto de la palabra de Dios, de la importancia de la palabra de Dios, que las sagradas escrituras es alimento para nuestras vidas. En Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios nos hace madurar. La palabra de Dios nos hace crecer espiritualmente, pero esta palabra debe ser pura, o sea, no adulterada, no cambiando la verdadera doctrina. En la palabra de Dios dice que nadie puede quitarle o añadirle a lo que Dios dejó estipulado en las sagradas escrituras. Nosotros no somos quien y no somos nadie para agregarle a la palabra lo que pensamos o lo que sentimos. La palabra de Dios debe ser verdadera y pura, entregarla como Dios la dejó estipulada. Y esa palabra es la que hace vida, la palabra de Dios, y no la palabra que inventa o entrega al hombre por lo que él quiere o por lo que él siente, sino que lo que debemos entregar es esta palabra pura y santa, que es la que dejó estipulada nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra bendita, no adulterada, pura, es la que nos nutre y sacia como leche que beben los niños. Un ejemplo práctico, que como mamá lo hemos vivido, las etapas de crecimiento de los bebés. Cuando nacen, toman leche materna, que es leche líquida. Luego colados, que son estas papillas. Luego picados. Y luego comida sólida, contundente. Es decir, es lo mismo que el creyente. Cuando acepta al Señor Jesucristo como el único Salvador, Él va de menos a más, de lo más fácil a lo más complejo. Se va discipulando, va entendiendo quién es Dios, cómo actúa, qué es la salvación, qué es la justificación, qué es la vida eterna. Y luego va con más palabra y más compleja y va entendiendo de una forma extraordinaria la obra que hace Dios en nuestras vidas a través de las Sagradas Escrituras.
La palabra nos hace crecer en fe. La palabra nos hace crecer en esperanza. La palabra nos hace crecer como cristianos en verdad, en justicia, en santidad. Por eso es tan importante la palabra, porque es el alimento que nos llena, que nos sacia, que alimenta nuestra vida, que la fortalece para seguir adelante. Dios quiere que tengamos sed y hambre también de su palabra. ¿Para qué? Para avanzar, para crecer. ¿Y qué sacamos con avanzar y crecer? Dar frutos, y fruto bueno, fruto abundante, fruto rico como hijos de Dios, agradables, y no quedarnos estancados. Usted sabe que no hay peor sufrimiento que ver un niño no crecer y quedar estancado. ¿Qué pasaría si toda la vida fuéramos bebés? ¿Qué sufrimiento para una madre? Toda la vida cargar con un bebé que demanda tiempo, que hay que mudarlo, que hay que alimentarlo, que hay que vestirlo, que hay que bañarlo. Imagínese cargando toda la vida con un bebé. Sería crítico, porque no podríamos desarrollar bien nuestra vida. Así también es Dios con nosotros. Él se entristece cuando ve que los cristianos son bebés espirituales, que quedan estancados en la confesión de fe, que quedan estancados en el discipulado y nos interesan por conocerle, porque la única forma de conocer a Dios es a través de la palabra. La única forma de estar firmes y vencer al diablo, a las potestades, a las enfermedades, es a través de las sagradas escrituras. Que el Señor nos ayude y nos bendiga para que podamos crecer, podamos comer de este alimento espiritual, y cuando se llegue el día malo como hoy con esta pandemia, echemos mano a la palabra, a lo que hemos aprendido todos los días, domingo y día de semana, que nuestro pastor, nuestra pastora, los oficiales, los profesores nos predicaban, y que muchas veces íbamos al baño, íbamos a la cocina, nos íbamos en medio de la palabra y te perdías lo mejor, hermano querido. Te perdías lo que nutría tu vida, te perdías lo que sustentaba tu vida. Nunca dejes de escuchar la palabra del Señor, porque ahí está la enseñanza, ahí está el sustento, ahí está la fortaleza, ahí está la roca firme que es Cristo. La palabra de Dios es Cristo de forma hablada. Que el Señor nos bendiga. Mientras más alimento, más crezco, más fuerte. Mientras menos me alimento, menos crezco, y más débil es la fe, más débil es la vida, más débil, más llenos de temores, de problemas, de angustias, de pesares, porque lo que sustenta la vida del cristiano, es la que me hace tener fe en la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, nos bendiga y pueda hacer vida esta palabra en nuestros corazones. Para finalizar, quiero decirle que como soldados de Cristo no podemos dejar de lado la única arma ofensiva que tenemos, es decir, de ataque. En la armadura del Señor hay diferentes partes, pero sí hay una que es importante, y es la espada. Y la espada es la palabra del Señor. Con ella podemos matar a nuestro enemigo. Es una arma de ataque que tenemos los cristianos para destruir al enemigo. Las enfermedades, el temor, el pecado. Por la palabra tenemos toda autoridad para vencer todo obstáculo que esté enfrente de nuestras vidas. Por eso tome la espada. Tome la palabra del Señor y tendrá victoria sobre todo obstáculo, toda enfermedad, toda pandemia, toda crisis, toda angustia, todo llanto, toda depresión es curada por la palabra del Señor. Hoy que tenemos hermanos y hermanas y aquella persona que me escucha que quizás no es conocedora de la palabra del Señor, hoy tenemos la libertad para tener una Biblia en nuestros hogares, en nuestras manos. No la tengamos de adorno, no tengamos una colección de Biblia y que ahí estén nuevas
que ahí estén como adorno, sino que usémosla, leámosla, saciémonos de ella hasta que sobreabunde en nuestras vidas para conocer cada día más de Dios y tener la victoria en nuestras manos. ¿Sabía usted que para terminar que hay algo muy importante? Y todos lo sabemos, que la fe viene por el oír la palabra. Cuando yo escucho la palabra, hace que mi fe crezca porque me da seguridad lo que Dios me entrega, porque tenemos promesas. Y sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo no tengo fe, no le estoy agradando a Dios. Y si yo no leo la palabra, si yo no escucho palabra, si yo no me tomo de la palabra, no estoy creciendo en fe. Y Dios nos pide tan poco como un granito de mostaza. Si no tenemos fe, no agradamos al Señor, porque fe es creer, es confiar en Dios, que es el único sustento, es el único que me ayuda, es mi Padre y dependo de Él en todas las cosas. Que el Señor nos ayude. Ahora, la pregunta que debemos hacernos, ¿qué me hago yo? Hágase usted, que nos hacemos acá. ¿Quieres conocer más de Dios? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Quieres ser un vencedor ante todo, sobre todo lo que te venga? Sobre todo el mal que te venga. ¿Quieres ser un vencedor? Entonces la invitación está clara. Es a tomar la poderosa palabra de Dios y hacerla tu mejor compañera de batalla. Porque la vida es una batalla continua. La vida es como cuando los soldados van a la guerra y que tienen que luchar cada día por salir adelante. Y que esta lucha diaria que estamos dando con esta pandemia, esta lucha diaria que estamos dando por ser mejores cristianos, por hacer la voluntad de Dios, que sea con la ayuda del Espíritu Santo y con esta preciosa compañera que es la palabra del Señor. Así como hemos hecho el celular y la tecnología parte de nuestras vidas, que no podemos estar sin ellos, también hagamos parte de nuestra vida la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, y así seremos victoriosos ante todo. Y sobre todo, deseo que el Señor te bendiga grandemente y que esta palabra haga vida en tu corazón. Que el Señor les bendiga. Hermosa palabra del Señor que nos alienta, ¿cierto? Amén. Cual sea nuestra necesidad, ahí está la palabra del Señor para buscar la respuesta que necesitamos para nuestras vidas. Amén. Así que Señor, como el Señor hablaba en esta noche, si tiene algún problema, si tiene aflicción, en la palabra encuentra todo lo que usted necesita. Así es. Todos los consejos los encuentra en la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir a una hermosa alabanza del Señor, ¿cierto? Quizás estamos en este tiempo de cansancio mental, ¿cierto? Nuestro cuerpo a lo mejor ha descansado harto, pero nuestra mente está cansada, a lo mejor está nerviosa, está temerosa, pero hay una hermosa alabanza que vamos a escuchar hoy día que dice, cansado del camino. Amén. Así que gócese en la alabanza del Señor, porque ahí está el Señor en medio de nosotros. Amén. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu Espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y
Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor.